Daniela Hirschfeld es integrante, además, a partir de la comunicación del Instituto Pasteur, estudió en Harvard, Estados Unidos, es decir, que tiene un currículum que además incluye un libro realmente interesantísimo que se llama Mentes en Juego. Los científicos se divierten, donde ustedes pueden encontrar a los científicos haciendo cosas que de pronto, por esos estereotipos que existen, no pensarían que un científico realiza. Además es consultora para distintos organismos internacionales, es decir, que tenemos muchos temas para hablar con ellas en momento en que la ciencia tiene un empuje muy importante en la atracción, por ejemplo, de nuestros jóvenes, según se dice. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. No, por favor. Daniela, el periodismo científico realmente hoy tiene una tarea, yo diría que abrumadora, porque el interés se ha corrido, yo creo que desde la pandemia, ¿no? Se ha corrido hacia ese costado. Bueno, desde la pandemia creo que se hizo más evidente. Si vamos al meollo de... ¿Me esperás un poquitito? Vamos a hacer una cosa para salir correctamente al aire. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Empezamos de cero, Daniela. ¿Primero el periodismo te atrajo o la ciencia? ¿Cómo fue? Bueno, fue casualidad. En realidad fue las dos cosas y ninguna al mismo tiempo. De niña me encantaban, mientras mis amigas coleccionaban Sarah Kay, yo coleccionaba figuritas de ciencia, pero por casualidad. Con el tiempo me fue atrayendo el periodismo y la casualidad hizo que cuando mi primer trabajo en periodismo era en la sección de ciencia. Entonces ahí como que las dos cosas convergieron y bueno, llegué al periodismo científico así un poco por gusto y por casualidad. A propósito del caso Penades, se realizó hoy una encuesta en la cual el 50% de los encuestados dijeron desconocer al senador Penades y el 70% dijo desconocer a la denunciante, es decir, no sabían prácticamente del caso. ¿Eso significa que el periodismo está llegando cada vez menos a la gente se interesa menos por las noticias, a pesar de las diversas formas de informarse que hay hoy? Yo creo que la gente tiene tantas fuentes de donde informarse que elige de dónde informarse. Entonces, en esa elección uno puede elegir los canales o incorrectos o con la información que le interesa a uno. Y eso puede hacer que, si no te interesa la política, no sepas quiénes son tus políticos. Claro. Entonces creo que es esa diversidad de fuentes que es muy buena, pero que a su vez, bueno, pone a la gente a mirar solo hacia un lado, ¿no? Sí, sí. Vamos contigo. ¿Qué aprendiste en Harvard? Bueno, es una beca que es para periodistas en la mitad de la carrera. ¿La hiciste hace ya algunos años? Sí, hace 10 años, más o menos 10, 12 años. Pero sos una chica Harvard. Soy una chica MIT Harvard. MIT, ahí está. Sí. Porque es una beca doble, es una beca maravillosa para mí en particular, es una beca para formar periodistas científicos, que no es una especialización que se forme todavía en muchos lugares del mundo, formalmente en universidades. Entonces estas universidades se unieron. El alma mater es MIT, pero las materias que uno puede cursar se juntan en MIT y en Harvard, y uno hace su combo para formarse en eso, en periodismo científico. ¿Y qué significa? Bueno, empaparse de la ciencia, de cómo se produce la ciencia, de quiénes son los científicos, porque un poco es un oficio, ¿no? Entonces, claro, acercarse al objeto de estudio es lo que te hace formarte en este caso. Claro. Daniela, la ciencia es una de las áreas que muchas veces se pensó que es de las más ásperas, más difíciles de entrar, ¿verdad? Sin embargo, hoy, como lo decíamos hace algunos minutos, parece haber realmente estar viviendo una instancia de un gran salto en el interés general. Los periodistas en general no estamos preparados para la información científica. Por lo tanto, cada vez es más importante la presencia de ustedes, los que sí se especializaron en eso. Sí, en realidad es verdad, hay como diferentes partes de lo que estás diciendo. Por un lado, sí es verdad, el auge. No hay duda que la pandemia lo que hizo fue dar que la población general, transversalmente hablando, se haya dado cuenta que hay un área del periodismo que se dedica a cubrir noticias de ciencia. Eso no hay duda. Que el periodismo científico
es de ahora? No, hay mucho periodismo científico. Sí, sí, claro. ¿No? Y que tú lo tenés clarísimo, Sí, porque sí. digo, lo has visto a lo largo de toda tu carrera, que por eso digo que ni que hablar el auge, pero el periodismo siempre ha estado en la especialización. Lo que pasa es que durante muchos años, por el objetivo del periodismo, ¿no?, inicial, no estaba muy enfocado a la política, a la ciencia, a la economía, al deporte, menos a la cultura, pero tenía un lugar. Pero la ciencia era algo que realmente estaba también teniendo su despegue a nivel de la sociedad. Sí. Si pensamos a mitad del siglo XX, recién ahí empezamos a entender, por ejemplo, qué era el ADN, ¿no? Hasta ahí todavía había un montón de hitos científicos, pero no eran esas cuestiones que nos llegaban como revolucionarias, ¿no? Bueno, obviamente el periodismo hizo eco de eso, pero le costó. Y la pandemia lo que hizo fue decir, miren que acá hay un periodismo que se dedica a estudiar esto. ¿Por qué esto? Porque la ciencia en este momento nos rodea. Sí. Ya no es más aquello puntual que aparecía de vez en cuando. Ahora todo es ciencia. Si nos ponemos a ver las noticias que nos rodean en este momento, desde el trazado nuevo de una carretera, hay ciencia detrás de eso. No es simplemente expropiar terrenos y cuánto sale y si es viable y si la licitación. Es saber si esa carretera no va a cruzar un bañado y va a matar una especie que a su vez es depredadora de otra, que si esa otra no está, se genera un problema de salud. Claro, claro, entiendo. Ahora, en medio de todo eso, por ejemplo, el año pasado lo mencionábamos también aquí con un científico, yo recuerdo haber leído que se había llegado a la conclusión, creo que fue en Harvard, ¿sabes? Creo que fue en Harvard, de que el hombre está constituido para vivir 128 años. Ayer leí en El País de Madrid que hay oxígeno en la Tierra o alrededor de la Tierra para que el ser humano pueda vivir 1000 años. Después de los 1000 años se acabará el oxígeno. ¿Cómo debemos reaccionar frente a esas noticias? Bueno, esas noticias son las que más llaman la atención por su grandilocuencia, por el impacto que tienen. Pero en realidad lo que hay que mirar primero es las fuentes, la veracidad de eso y lo que en realidad quieren decir. Muchas veces los titulares hacen que uno tenga que reducir el concepto de lo que hay detrás de eso. Por ejemplo, en el caso de los 120 años, en realidad el ser humano no sabemos cuánto puede vivir. ¿Por qué? Porque la salud, la medicina, cada vez encuentra curas a más enfermedades. Entonces, hoy puede vivir 120 años sí, porque la ciencia ha hecho que haya enfermedades que se curan. Pero quizás mañana curamos el cáncer. ¿Y eso qué pasa? Entonces, ahí se puede duplicar esa edad. Entonces, es cierto que hoy podemos vivir 120 años, es cierto, pero no quiere decir que no podemos vivir más. Sabemos que hoy, con el conocimiento que hay, puede pasar eso. Lo del oxígeno un poco es lo mismo. Los estudios indican eso, pero si hay una erupción volcánica, si claro, quemamos todo el Amazonas, claro, ¿no? Entonces, la ciencia nunca es blanca-negra ni concluyente. Es un cúmulo de conocimientos y eso hay que transmitirlo en periodismo. Por supuesto. ¿Cuál ha sido el descubrimiento más importante, te parece a ti, de la ciencia? Tengo un amigo científico que me dice la penicilina. Tengo otro que me dice no fue determinantemente a partir de la medicina, sino que lo más importante para la ciencia fue el descubrimiento de la cadena de frío. Bueno, y otros dicen que fue el agua potable. Mira. ¿No? Entonces, en realidad, la ciencia es un cúmulo de... Yo capaz peco de subjetiva, pero a mí me maravilla todo lo que aprendo de ciencia cada vez que cubro alguna actividad o algún tema. Porque todos los descubrimientos tienen algo importante. Un poco, si me permitís, quiero mencionar, por ejemplo, esa dicotomía que hay entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Sí. La ciencia básica como ese conocimiento que se genera por el hecho de conocer, porque generalmente no tiene una aplicación. Entonces, bueno, vamos a entender cómo
se alimenta tal bacteria. ¿Y para qué? Y bueno, no sé, ¿para qué? Vamos a entenderlo, ¿no? Esa es como la ciencia básica. Y la ciencia aplicada es, bueno, vamos a tratar de desarrollar un fármaco para curar una enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese científico o si esa historia de la ciencia no estudió esa bacteria? Quizás entender esa bacteria es el mecanismo que necesitamos para desarrollar el fármaco dentro de 50 años. Claro. Entonces, eso es un poco la respuesta que quisiera dar. No hay ningún descubrimiento, o me atrevo a decir que no hay ningún descubrimiento que por sí mismo sea el antes y después de la humanidad, ¿no? Ahí está. Creo, si no es aproximado, créanme que es aproximado. Creo que a fines del siglo XIX en Estados Unidos el promedio de vida era 48 años. Hoy está cercano a los 80 en el caso de la mujer sobre el hombre. También allí las mujeres viven más que el hombre. ¿Cómo no creer en la ciencia? ¿Cómo no creer en las pastillitas cuando te las mandan? Sí. Bueno, pero me parece hasta sano no creer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la ciencia duda también. Porque la ciencia es duda, porque la ciencia es preguntarse. La ciencia es decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Y lo investigo. Y llego a una conclusión, que a veces es lo que pensaba y a veces es directamente lo opuesto. Entonces la ciencia es preguntas, está perfecto dudar. De hecho, uno de los tweets, digo, desde mi rol de comunicadora del Instituto Pasteur durante la pandemia, que fue muy desafiante porque lo que pasaba era que como nosotros, que somos parte de la sociedad necesitaba entender lo que estaba pasando y confiar en alguna fuente. Entonces, uno de los tweets que nosotros nos comunicábamos con la población, de hecho, paréntesis, nuestro Twitter subió de menos de 2.000 usuarios, seguidores, a más de 20.000 durante la pandemia. Qué salto, ¿eh? Entonces, esa era la comunicación que teníamos con la sociedad. Y uno de los tweets más populares empezaba así, es humano dudar y está bien. Lo que no podemos es quedarnos con la duda y crear toda una serie de teorías conspirativas que no tengan fundamento. Dudemos y busquemos el fundamento científico. Y eso es lo que dio la pandemia. La pandemia dio la posibilidad del periodismo, que ese es el rol, que un poco es lo que tú decís, porque los periodistas siguen existiendo y la gente cada vez está menos informada. Porque el rol de los periodistas es, en esta cantidad de información que nos rodea, darle a la población, con todas las subjetividades que podemos tener como seres humanos, lo que realmente tiene fundamento. Y en la ciencia es hablar con las personas correctas, no con cualquier científico o científica, es con el científico o científica que estudia eso, sí, ¿no? Y encontrarle la explicación y transmitir sobre todo a las personas que la ciencia no es concluyente, no es el conocimiento hoy, mañana es el mismo, ni el año que viene, ni que hablar en 10 años. Claro. Que la ciencia evoluciona y que si yo hoy como científico te digo, esta es la verdad o esto es lo que encontré, y del año siguiente te digo, no, ahora encontramos esto, no es que te mentí, es que la ciencia siguió evolucionando por suerte y siguió encontrando más respuestas. Claro. Los adolescentes, según dicen, en el Uruguay por lo menos, hay mayor número de ellos que están interesados por hacer carreras científicas. Eso te debe caer muy bien. Totalmente. Eso, de hecho, fue uno de los mejores impactos de la pandemia. Creo que fue en el 2021. La matrícula de Facultad de Ciencias aumentó como 40%. Ni que hablar que a mí como fan de la ciencia, pero no fan periodística de la ciencia, porque el periodista no tiene que ser un porrista. Hay un concepto que se dice, el periodista científico no es un porrista de la ciencia. El porrista es una traducción del inglés. O sea, hay que ser crítico también como periodista con la ciencia, hay que preguntarse, claro, ¿no? Entonces, como periodista digo, me parece estupendo que los jóvenes vean en la ciencia un campo de trabajo. Eso es lo que me parece. Después, lo bueno es que, bueno, ojalá tengan trabajo, ojalá lo puedan hacer en Uruguay, ojalá les vaya bien. Pero es bárbaro que para los jóvenes la ciencia sea un valor. Sí, sí. Bueno, el presidente de la República ha dicho que el próximo presupuesto va a estar afirmado en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Desde que estás en el Instituto Pasteur, ¿qué te sorprendió? ¿Qué búsqueda te sorprendió más? ¿O qué concreción de una idea o un descubrimiento? El Instituto Pasteur tiene 30 laboratorios, cada uno hace diferentes cosas.
creo que cada vez que tengo que escribir o comunicar algo de alguno de los laboratorios, siempre encuentro algo, por eso digo que no soy muy objetiva, siempre encuentro algo que es maravilloso. Ni que hablar en la pandemia todo el tema inmunológico, ¿no? De entender el sistema inmune del organismo para combatir desde nosotros mismos enfermedades. En este caso era un virus, pero bueno, un concepto que se llama inmunoterapia, que es el uso del sistema inmune propio para combatir enfermedades, entre ellas el cáncer, sí, ¿no? La neurodegeneración, el estudio de cómo mueren las neuronas en determinadas enfermedades. Bueno, ni que hablar todo el tema de parásitos que causan enfermedades. Bueno, y ahora estamos con estos, que los compartieron hace un rato, estos vectores que causan estos virus, ¿no? Sí. 30 segundos para esta última pregunta. Daniela, ¿el hombre, a través de la ciencia, persigue su gran sueño de la eternidad? Y es un poco así, ¿no? Es un poco entender el mundo que nos rodea, ¿no? Es buscar una explicación, así como otros lo pueden encontrar una explicación más emocional o más espiritual. Sí. Bueno, hay un camino de la búsqueda de entender lo que nos rodea. Y el periodismo, porque no quiero dejar de decir esto, el periodismo tiene un rol súper importante. Cuando la ciencia nos rodea tanto, el periodismo tiene que ser el científico y especializado, tiene que ser el que le lleve realmente a las personas las informaciones para poder decidir, no para convertir ni convencer, para que la persona pueda decidir por sí misma, pero con fuentes confiables. Daniela se va a Alemania en su tarea, ¿verdad? Esas cosas que tienen también muy importantes, el ejercicio de la profesión que uno ejerce. Te deseo buen viaje y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Me voy a cubrir un congreso de premios Nobel, así que estoy feliz. Ah, qué fantástico. ¿Con premios Nobel presentes? Todos premios Nobel. Una semana de charlas de premios Nobel vinculados a la medicina y a la química y a la física algunos. Así que me voy como periodista. Me presenté, me eligieron, así que estoy feliz. Y como periodista científica es súper importante eso, vincularse con el mundo para poder seguir trayendo a Uruguay bueno, mejores herramientas. ¿Cuántas cosas vas a tener para contar? Gracias por venir Gracias otra por vez. invitarnos.